En primer lugar, les quiero agradecer a todos los que han desafiado el tráfico en Miami y todavía lo están desafiando por llegar hasta aquí, hasta la galería, para esta conferencia de prensa. En realidad, la apertura de esta exposición no es hoy, es mañana a las 5 de la tarde. Y estamos hoy simplemente dando la noticia a los medios. Le agradezco mucho a los diversos medios que están aquí presentes. Hay algunos como Diario de Cuba que están reportando esto desde Madrid, otros que son aquí locales de Miami. Y lo que queremos comunicar es lo siguiente, y para eso es el que nos hayamos involucrado como Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en esta exposición. Estamos en Cuba enfrentando una creciente y brutal ola represiva que se está extendiendo de forma indiscriminada a todos los sectores de la sociedad. No se trata ya de la tradicional persecución a los activistas políticos, a los opositores, a los disidentes, sino que estamos presenciando también una represión contra todo tipo de manifestación crítica, autónoma e independiente en la sociedad civil. Hay científicos que están siendo expulsados de sus centros de trabajo, hay intelectuales que están siendo expulsados de la UNIAC, hay cineastas cuyas obras son censuradas, y estamos viviendo una especie de resurgir de lo peor de la trayectoria de estos últimos 58 años bajo el comunismo. En ese sentido, nos preocupa que la tendencia no ha sido a mejorar. La tendencia es cada vez más a que se degrade esta situación. Los que estamos fuera de Cuba tenemos el deber de no solamente denunciar, sino buscar mecanismos que pongan freno a este frenesí represivo. El Estado cubano es un Estado terrorista. ¿Qué hacen los terroristas? Los terroristas tratan de infundir terror. Si nosotros nos dedicáramos exclusivamente a hacer el largo inventario de denuncias de las víctimas, a mostrar las cabezas rotas, los brazos partidos, la gente que son lanzados en calabozos inmundos, nosotros nos estaríamos haciendo una caja de resonancia, un eco del terror del Estado. Nosotros lo que queremos es, además de darle la tradicional voz, el tradicional micrófono que hemos ofrecido siempre a las víctimas, convertirnos en los persecutores de los victimarios. Es hora ya de que sean los victimarios los que se sientan hostigados. Es hora ya de que sean los victimarios los que se vean identificados, que se les caigan sus caretas de nombres de guerra, como le llaman ellos, que todo el mundo sepa quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, cuáles son los hechos de los cuales se les acusa por abuso contra ciudadanos pacíficos. Es hora ya de que sus actos tengan consecuencias, no mañana, no cuando cambien las cosas en Cuba, que desde hoy tengan que sufrir consecuencias, incluso internacionales, cuando quieran pedir una visa, cuando se interesen por obtener una beca para sus hijos y que salga su verdadera historia, con su verdadera identidad. Nosotros nos enfrascamos en esa tarea desde virtualmente octubre del año pasado. Lo anunciamos a la prensa en una conferencia alrededor del mes de agosto. Desde octubre del año pasado quiero decirles que el sitio que creamos a ese efecto, que se llama represorescubanos.com, ha recibido más de 140,000 visitas en unos pocos meses. Y tenemos de esas visitas, curiosamente, 52,000 provienen de Venezuela, país donde hay una gran cantidad de cubanos y donde muchos de esos cubanos son precisamente agentes represivos que están ayudando a mantener la dictadura del señor Maduro. Tenemos también que hemos detectado las múltiples acciones de la seguridad del Estado para neutralizar nuestra campaña.
Desde que anunciamos que íbamos a tomar las fotos de los represores apoyándonos en las organizaciones de la sociedad civil cubana, sucedieron cosas curiosas. Se aparecieron en los actos de repudio personas que portaban espejos con los cuales pretendían neutralizar las cámaras que se habían situado para tomar los rostros de los represores. Notamos de que los buses en los que traían a los represores se estacionaban ya no frente al lugar del acto de repudio, sino a cierta distancia, para que no salieran gráficamente en los reportajes que comenzamos a elaborar en colaboración con las organizaciones en Cuba. Notamos que empezaron a tratar de destruir nuestras cámaras y utilizaron varios métodos, las cámaras que le habíamos donado a esas organizaciones para que pudieran cumplir con ese trabajo. Y nada de esto les ha resultado lo suficientemente eficaz para que continuemos el trabajo de identificarlo. Y en una tarea paciente y muy discreta, hay personas que en Cuba están indagando sus verdaderos nombres y ya tenemos una base de datos con una cantidad de represores donde tenemos sus verdaderos nombres, sus grados, los cuerpos a los que pertenecen y su domicilio personal. Quiero decir que hemos recibido, tengo la cifra exacta aquí, porque es realmente interesante, ¿no? Hemos recibido 14.400 ataques cibernéticos, por cierto, no de Rusia, sino de La Habana, tratando de sembrar virus troyanos dentro de nuestras computadoras, tratando de tumbar el sitio, pero ninguno de esos ataques reportados por Google, las cifras están ahí, no son inventadas por nosotros y por nuestros servidores y nuestros servicios de seguridad en Internet, ninguno de esos ataques ha resultado fructuoso. Entre otras cosas, y ya se lo dijimos para que no pierdan su tiempo, porque si lo que están tratando es de penetrar la base de datos para saber quiénes de ellos han sido ya identificados, esa base de datos está offline, no está en las computadoras. Si entran a la computadora no lo van a encontrar. Y nosotros sí disponemos de esos datos con backup, de forma de que nadie pueda hacer que hayamos perdido el esfuerzo de tantas personas de buena voluntad que desde Cuba e incluso desde el exilio colaboran en hacernos llegar sus denuncias. En esto de las denuncias también hemos sido blanco de ciertos ataques de otra naturaleza. Apenas había salido el anuncio de nuestro proyecto, recibimos una cuidadosamente redactada lista de supuestos represores en Excel para que la subiéramos de inmediato como denuncia en nuestro sitio web. Y cuando empezamos a revisar cuidadosamente esa lista, vimos que efectivamente había una mezcla de algunas personas muy conocidas como represores, pero una gran cantidad de diplomáticos cubanos, funcionarios de distintas dependencias, que cualesquiera que sean los juicios que podamos hacernos de su trabajo y de su función, no clasifican como represores. Obviamente el objetivo era desacreditarnos, decir que nosotros estábamos haciendo falsas acusaciones contra cualquier tipo de persona. Hemos recibido también acusaciones desde el exilio en Estados Unidos ya 3 veces contra personas que están aquí y que nos identifican como represores, antiguos funcionarios de prisiones en Cuba. Y la respuesta nuestra siempre es una: nosotros somos gente seria, nosotros no estamos buscando publicidad, nosotros lo que hacemos lo hacemos bastante de forma prudente y de forma discreta. Pero cuando alguien aquí en el exilio nos presenta una denuncia, lo que nosotros requerimos para poderla procesar es que esa persona se responsabilice con lo que dice, que vaya ante un notario, levante un affidavit y firme ante notario público en Estados Unidos que él acusa a esa persona por haber cometido delitos en Cuba de abuso de derechos humanos. Todo esto nos ha permitido avanzar con seriedad
y poder ir recaudando una cantidad de información valiosa. En días pasados, como ustedes quizás hayan leído, se hizo el anuncio de una iniciativa por un grupo de juristas latinoamericanos que tienen la intención de crear una Fiscalía Internacional de la Sociedad Civil para juzgar los crímenes de lesa humanidad que hayan sido cometidos por estos represores. Ya me he puesto en contacto con esas personas, además voy a tener el lunes una entrevista personal con ellos y les he anunciado que todo nuestro esfuerzo está en sus manos y estamos dispuestos a apoyar en lo que haga falta sin ningún tipo de condicionamiento. Todo el que se involucre en detener ahora, no dentro de unos años, no dentro de unos meses, la maquinaria represiva cubana, recibirá nuestro apoyo incondicional. Veo que por la puerta acaba de entrar el que podemos nombrar culpable de esta iniciativa, que es el doctor Willie Allen, abogado de inmigración, que fue quien nos trajo la propuesta de hacer esta galería expoventa y al que además reconozco el mérito de que fue el que inició el proyecto Represores ID hace algunos años, al cual lo que hemos hecho nosotros es apoyar y expandir y ellos siguen colaborando plenamente con nuestra iniciativa. Aquí quiero agradecer también los esfuerzos de esta galería, el Cuban Art Club, de Ernesto Bello, el dueño de la galería, creo que me salté uno de los apellidos, de Carlos López, del taller de arte situado en Fort Lauderdale. Quiero también reconocer en el público a uno de los que ha sido sponsor, coauspiciadores de este evento y que siempre nos apoya en todo, Baltasar Martín, director de la revista Caritate y de la Fundación Apogeo. Y quiero entonces hablar de un segundo proyecto de la Fundación que está relacionado con este y que también tiene que ver con la creación artística. A veces hablamos de creación artística y pensamos exclusivamente en un artista consagrado que pinta un lienzo y el lienzo es luego expuesto en alguno de los principales museos de Nueva York o de París. Hay otro tipo de arte, que es el graffiti, que es la manifestación callejera, que son los artistas que crean movimientos sociales de protesta ante la injusticia y ante la opresión. Hay un movimiento de mujeres nuevo que ha surgido pidiendo la amnistía inmediata para todos los presos arbitrariamente detenidos, que pueden ser detenidos y retenidos hasta 4 años sin acusación formal y sin juicio, simplemente porque algunas autoridades puedan considerarlos peligrosos. Si se dice que presos políticos hay cerca de un centenar, presos por peligrosidad hay miles. Y déjenme darle un dato. Tenemos alrededor de 70.000 presos en las cárceles cubanas, con lo cual Cuba ha clasificado formalmente ante los organismos internacionales que estudian la población penitenciaria como el 6º país que tiene más presos per cápita en todo el mundo. Y esos presos no están siendo tratados de manera justa, sea cual sea la razón por la cual fueron encarcelados. Cuando una persona es sometida a juicio y hay un tribunal que lo condena, la condena es quitarle la libertad de movimiento, condenarlo a prisión por 20 años, 5, el tiempo que sea. Nadie en una corte condena a una persona para lanzarlo al infierno de Dante. Y eso es lo que los custodios, los guardias, los jefes de prisiones en Cuba hacen con sus prisioneros. Además de la condena oficial que están encargados de cumplir, custodiar a un preso para que no tenga libertad de movimiento, ellos se encargan de hacer su vida un infierno cotidiano durante todo el tiempo que estén en prisión. Y adicionalmente los tribunales y eso que llaman en Cuba Ministerio de Justicia se encarga de mandar a esos presos a los lugares más distantes del país
de forma que sus familiares recorran la isla entera, como le ha sucedido a una dama de blanco hace apenas unos días, para que sus hijos, su esposo, pueda ir a visitarlo. Entonces, este movimiento que pide quitar las leyes de peligrosidad, que pide amnistía incondicional e inmediata para los que están presos sin juicio y sin condena, porque simplemente se les considera peligroso, y que pide adicionalmente la transparencia de las prisiones y que la promesa nunca cumplida por el gobierno cubano de dejar entrar al relator especial de Naciones Unidas para que inspeccione las prisiones, ese movimiento se llama Movimiento Dignidad y es un movimiento de mujeres que se va extendiendo poco a poco por toda la isla, donde han ido dejando una huella que ahora vamos a identificar en distintos puntos de la capital de Pinar del Río, Cienfuegos, de La Habana, en otros lugares del país, han ido apareciendo letras D, que mucha gente se preguntaba qué significa esa D, que está escrita arriba de un cartel que dice Parque Lenin. Bueno, pues hoy vamos a decir lo que es la D. La D es el símbolo del movimiento Dignidad. Y le voy a pedir a su representante oficial aquí en el exilio que proceda a un performance dándonos el símbolo de dignidad. Dignidad. Esto también es una obra de arte. Luchar contra una tiranía es una obra de arte. Y expresarlo es una obra de arte. Gracias a todos por haber venido.